Ya estamos de lleno en nuestro tema central de este día. Hoy vamos a platicar con nuestro experto, el doctor Haroldo Cabrera Mancio, y vamos a platicar sobre los increíbles beneficios del jugo verde. Nos han pedido muchísimo ese tema y ya estamos hoy de lleno para platicar de estos jugos, cómo funcionan, cómo los podemos implementar en nuestra casa para mejorar nuestra salud. Hoy lo descubrimos juntos con el doctor. Bienvenido, ¿cómo está? Bien, muchas gracias, Judith. Ya después de los respectivos temblores del día de ayer, pues ya estamos bastante bien, agradecidos y contentos nuevamente de participar acá en este programa. Y como gracias. Tú lo has dicho, pues el tema de hoy es sobre los jugos verdes, pero antes de hablar sobre los benditos jugos verdes, yo quiero hablar de algunas generalidades que son muy importantes. Por ejemplo, y no me voy a cansar de repetirlo, vivimos en un mundo que está supremamente contaminado. Es innegable, no solo a nivel atmosférico, a nivel ambiental, sino que lo que es más en los alimentos. Y sabemos que nosotros somos los alimentos, porque los alimentos son los que nos dan los nutrientes respectivos para que se dé la vida. Y si los nutrientes son escasos o inadecuados, o hay exceso de toxicidad, por lo tanto el cuerpo no va a funcionar adecuadamente y se va a instalar la enfermedad. Hoy día vemos mucho la enfermedad crónica, la diabetes, el hígado graso, la hipertensión, el reumatismo, el lupus, artritis, tantísimas enfermedades hoy día de muy difícil manejo, el dolor de cabeza de nosotros los médicos y no digamos de los familiares de los pacientes, es un sufrimiento terrible. Y la mayoría de esas enfermedades se da, por lo que estaba hablando hace un momento, por una inadecuada nutrición, porque los alimentos de hoy día son extremadamente procesados y al existir esa industrialización del alimento natural, pues se pierde su capacidad nutritiva, se carga de toxicidad y eso hace de que el cuerpo entre en un fallo de funcionamiento. La base de la enfermedad crónica, incluyendo cáncer, es la inflamación crónica. Entonces el cuerpo vive crónicamente inflamado y esa inflamación se da en un terreno ácido. Por eso es muy importante volver a una alimentación más natural, a una alimentación más sana, con abundantes vegetales, con abundantes frutas, de tal funcionamiento del metabolismo del día a día y también libres de toxicidad, y lo que es más, que esos mismos alimentos nos sirvan para detoxificar o desintoxicar, como decimos nosotros. Entonces el jugo es una forma de comer más vegetales de un solo, porque todo el mundo dice y recomienda que comamos de 6 a 8 porciones diarias de vegetales y frutas, pero si somos honestos eso es prácticamente imposible. Tenemos que comer como 1 libra o más de vegetales y frutas al día y no lo comemos, es falso. Otra cosa, los suelos se han empobrecido de tal manera que si hacemos una analogía de 1920-25, cuando empezó la agricultura mecanizada, en ese entonces el equivalente de hierro de una manzana es hoy día 36 manzanas. ¿Te imaginas? Entonces en ese entonces la gente jalaba una su manzana, una su naranja, la vitamina C, el silicio, el boro, el hierro, pues solo de una fruta, 2, 3, con las porciones básicas se llenaban sus necesidades del día a día y se mantenían sanos. Pero cuando empezó esa agricultura mecanizada y se le sumó la industria alimenticia, pues lógicamente habían motivos para que se diera este fenómeno, porque la población de la tierra pues se incrementó de una manera de una manera logarítmica, y esa cantidad de gente que de bocas que alimentar pues se exigió que los encargados de la alimentación idearan alguna manera de hacerlo, pero en ese camino se perdieron porque empezaron a crear alimentos entre comillas que volvía adicta a la gente, y alimentos que estaban desprovistos de nutrientes con exceso de toxicidad, moléculas nuevas, saborizantes, estabilizantes, colorantes,
que el hombre nunca había estado expuesto a estas sustancias. De manera que todo eso empezó a afectarnos de manera crónica, alterando completamente nuestros sistemas de homeostasis, o sea, de equilibrio, alterando el pH y volviéndonos básicamente ácidos. No estoy hablando de acidez de la sangre, porque eso sería pues, algo terrible que hablara eso, como la sangre. En medicina sabemos que mantiene un pH neutro a través de todos sus mecanismos de estabilización. Yo estoy los tejidos y para eso quiero explicar un poco más. Las células a su vez forman los tejidos y desde muy chiquitos, incluso hoy día se sigue enseñando así. Cuando estudiamos biología, te recordarás, las células se unen unas con otras con un como cemento, que es el tejido conjuntivo o el tejido intersticial. Entonces se le da muchísima importancia a la célula, que es de hecho en la escala de importancia la que está hasta arriba, y las células se unen unas con otras con este cemento que es el tejido intersticial, y no se habla más de eso. Y terrible, porque en la Facultad de Medicina seguimos estudiando igual, que la base del tejido es la célula. Sin embargo, ya en los años 70, en la Universidad de Viena, el doctor Pischinger y posteriormente su alumno, el doctor Hartmut Heine, ya ellos publicaron un libro muy famoso que se llama La Matrix, la regulación biológica. Y la Matrix no es más que la explicación científica de qué es ese cemento, que no es cemento, es un tejido, que está en todo el cuerpo y que se encarga de unir todas las células. Pero ese tejido, además de esa función de unir, también tiene una función de nutrir y tiene una función de eliminar. Ese tejido que está en toda la economía tiene sistema nervioso, tiene arterias, tiene venas, tiene linfáticos. Entonces toda la sangre que se filtra, que voy a hablar de eso también, que es muy importante, a través de los 3 filtros más importantes, que son los pulmones, el hígado y los riñones, penetra a las células a través de ese tejido intersticial llamado también matrix. Llega por todo el sistema arterial y los desechos pasan a ese tejido también y se liberan a través de las vénulas y los capilares linfáticos. O sea, es un tejido vivo, tan importante o más importante que las células. Cuando ese tejido intersticial o matrix se intoxica, ocurre lo que se llama un empantanamiento. Se paraliza ese tejido, se vuelve tremendamente ácido y entonces se hace difícil la nutrición celular y la eliminación de los tóxicos. Entonces existe una autointoxicación que promueve esa misma acidez que mencioné al principio, que es la base de la inflamación crónica y a su vez de las enfermedades crónicas. Hablando tarde, me sorprendió cuando estaba yo revisando el tema. Cuando estudiamos medicina nos enseñaron que existía la diabetes tipo 1, que es la diabetes infantil o insulino dependiente, y la diabetes tipo 2 o del adulto o no insulino dependiente, y eso pues, lo aprendimos y lo seguimos predicando. Sin embargo, revisando este tema de la mala alimentación del ser humano hoy día, encontré que se está dando la diabetes tipo 2 en los niños. En niños ya de 10 años en adelante se diagnostica diabetes no insulino dependiente, y eso debido a la pésima alimentación a la que están expuestos estos niños. Y me decía mi amigo pediatra, el doctor Gracioso, que es muy acucioso, yo le pregunté y me dice, sí, es cierto, es terrible. Me dice, hoy día estamos viendo muchos niños obesos ya diagnosticados de tempranas edades, 10 años en adelante, con diabetes tipo 2, hígado graso, me dice, niños con incrementos de toxinas como el ácido úrico, con niños con alteraciones de la circulación, de la presión, ya con una enfermedad de obesidad crónica, con alergias. Y me dice, y todo en unas dietas un 80% de carbohidratos vacíos, de exceso de azúcares, de comida chatarra, con prácticamente 0 vegetales y frutas, que está a muy temprana edad ya una degeneración de los tejidos en enfermedades de ese tipo crónicos, que están condenando a los niños, claro, pues a
a una enfermedad que los va a ir llevando poco a poco, incluso hasta la muerte. Claro, y que antes hablábamos mucho de enfermedades propias del adulto mayor, ¿sí? Y que ahora son muy, muy comunes, como usted lo decía, ya ahora en niños, ya desde hace un tiempo en jóvenes adultos, como los llaman, ¿verdad? Entonces que 30 años y ya con serios problemas del azúcar, hipertensión, algún problema del corazón, que antes pensábamos eran para los abuelitos. Así es. ¿Verdad? Y que ahora lo vemos con más auge, pero entonces todo va muy relacionado con la alimentación. Usted mencionó una parte bien importante y le quería preguntar, habló de la inflamación y cómo los jugos a la larga nos ayudan un poco a drenar esta parte. A nivel físico, ¿cómo se ve manifestada esta inflamación? ¿Es esto que algunas personas manifiestan de tener como los pies muy hinchados, esta retención de líquidos? ¿Es de esta forma o qué otras formas tiene de manifestar el cuerpo esta inflamación? Bueno, la inflamación es a todo nivel. Mencioné, eso es muy importante, que el cuerpo humano no está formado solo de células y de un tejido que las une, sino que ese tejido es el más importante porque es el medio ambiente celular. Es el que se llama el tejido básico de Pichinguer debido a su descubridor, o como lo conocemos hoy día, la Matrix. Entonces la Matrix es el tejido intersticial, dije yo, que tiene la funcionalidad de nutrir a las células y de llevar los desechos celulares hacia el exterior a través de los filtros corporales, que son los pulmones, el hígado y los riñones. O sea, a través de esos filtros nosotros eliminamos prácticamente toda la toxicidad que se acumula. Mucha gente hoy día sigue negando esto y sigue diciendo de que no existe tal cosa que las toxinas, y lo sabemos perfectamente. Los ácidos grasos son toxinas. También están el ácido úrico, es una toxina también, el anhidro carbónico es una toxina, el indol, el escatol, el tioéter, todas esas son toxinas que se producen debido al catabolismo, o sea, al proceso de aprovechamiento de los nutrientes, entre comillas, y a la eliminación. Entonces, toda esa toxicidad que se queda sin ser drenada, como tú dijiste, es la que va a ser la base de la inflamación crónica. Entonces, todos los sistemas empiezan a fallar, se instaura esa inflamación tisular, no es inflamación en la sangre ni acidez en la sangre, que es tisular, y esa inflamación tisular crónica, que así se llama, es la base de las enfermedades. Entonces hay síntomas, lo que tú me decías son síntomas, que es retención de líquidos, sensación de adormecimiento en las manos, en los pies, calambres, dolores de cabeza, estreñimiento, gases, alergias de todo tipo, irritación de las mucosas, rinitis, conjuntivitis, amigdalitis a repetición, otitis, todas esas enfermedades de hoy día, que están llenas las clínicas de mis amigos los pediatras, todos esos niños inflamados, se debe a lo que estoy mencionando. Y no solo se trata de suprimir el síntoma con el medicamento, con el antibiótico, con el desinflamatorio, con el antialérgico. Tenemos que parar la fuente de la inflamación, que es esa mala alimentación. Entonces, cuando hablamos de los jugos verdes, que creí importante hablar es porque es precisamente los jugos de vegetales tienen la particularidad, primero, de poder comer de un solo muchos vegetales, porque entonces en lugar de masticar toda esa cantidad, extraemos su jugo, y hay muchísimos nutrientes de primera mano, frescos, vivos, porque el alimento procesado ya ha perdido gran parte de los nutrientes por ese sistema de industrialización para preservarlo y para poderlo ofrecer en gran escala. Pero el jugo recién extraído, es muy importante hablar de extracción, porque no es lo mismo un licuado que un jugo extraído. Hoy día conseguimos en el mercado las licuadoras que siempre conocimos todos de niños, las de 8 velocidades, las de 2, que son las mejores, y también existen las licuadoras de alta velocidad, que son unas más pequeñitas, como el Vitamix, como el Bullet Food, que son artefactos que llaman mucho la atención, porque en un santiamén uno mete ahí unos pepinos, una manzana y saca un batido prácticamente, porque es la fruta completa, el vegetal completo deshecho, lo más fino, pero es un batido, y en esa alta velocidad de procesamiento se pueden dañar algunos nutrientes, y tiene exceso de fibra también, que no hace que se aproveche el nutriente como en un jugo. Cuando hablamos de una extracción,
y hay extractores de extractores. Yo diría que uno tiene que buscar un equilibrio entre el precio y la funcionalidad, y otra cosa muy importante, la limpieza. Si es un artefacto muy difícil de armar, de limpiar, pues prácticamente a los pocos días la gente ya no va a querer utilizarlo. Entonces debe de encontrar algo que sea práctico, que sea potente, que sea fácil de desarmar, de lavar y que nos provea pues de un buen jugo. Ese extractor tiene una cámara donde se va acumulando la pulpa y tiene otro dispositivo de un tubo por donde cae el jugo. Entonces podemos principiar mezclando alimentos básicos como el pepino, que tiene mucha agua, también como el apio, esos dos son importantes. Podemos principiar con pepino, apio. El sabor es una cosa tan básica. Revisaba yo anoche que la industria alimenticia incluso estudia cómo producir adicción a un alimento. Hay un libro interesantísimo que se llama Sal, Azúcar y Grasa. Exceso de azúcar, la fructosa del maíz, que está metido en toda la industria alimenticia, que es carbohidratos vacíos, las grasas también, que son grasas trans. Todo eso va a permitir que el alimento, entre comillas, o el sucedáneo, porque no es ningún alimento, decía un profesor mío, cuando usted va al supermercado a comprar un jugo de naranja y usted agarra un envase con una etiqueta, con una foto hermosa de una naranja, lo que tiene de naranja es nada más la etiqueta, porque lo que está adentro a saber qué es, decía él, porque ya son colorantes, saborizantes, que parece como que fuera una naranja, pero realmente no lo son. De igual manera, todos estos alimentos tienen fórmulas para que produzcan una adicción. El cerebro tiene un sistema de saciedad que está dado por la variedad de los sabores, que hace que haya una saturación y hay un momento en que el cuerpo dice basta, la saciedad. Pero cuando eso no ocurre, la fórmula está diseñada de tal manera que el cerebro no encuentra esa abrumación por cantidad de diferentes sabores, sino hay un solo sabor que está acentuado por azúcares, por la sal, por la grasa. Pues prácticamente, incluso hay anuncios, ¿verdad? No podrás dejar de consumirlas, dice el anuncio. La gente no paga. Y son burritos y papalinas y chocolates y aguas gaseosas, fructosa, todo el santo día. Y luego llega el almuerzo, hamburguesa, de pan otra vez. Llega la cena, pizza, y eso es el día a día de la gente. Comentario que nos hemos vuelto, la persona empieza a subir de peso y gran cantidad de las toxinas se acumula en el tejido graso. Por eso es que hay hígado graso también, porque se llega a depositar en el propio hígado, que es uno de los filtros más importantes. Entonces, vamos a hablar un poquito de recetas. Por cierto, hay un material que compartir ahí de alguna receta de jugos verdes. Eso les quería comentar, que tenemos un contenido que es recetas de jugos, porque muchos estarán preguntando entonces cómo lo hago, qué lleva, qué no lleva. Las recetas están muy interesantes, son varias y tiene ahí todas las indicaciones para prepararlos. Lo único que tienen que hacer es enviar la palabra contenido al 5025 y ya tienen sus recetas de jugo verde para que puedan empezar a practicar ya en esta semana que viene y ver cuál les gusta más, porque eso le iba a comentar, a veces es como irle agarrando el gusto, ¿verdad, doctor? A estos jugos verdes. Hay gente que le encantan, hay gente que le ha costado un poquito el sabor, hay unos un poquito más agradables que otros, pero es de irle encontrando el gusto y también un poco a poco ir haciéndonos sus propias recetas y combinaciones también, ¿verdad? Usando estos mismos ingredientes que ustedes nos plantean por aquí. Qué bueno que mencionó esto de que puede ir todo más concentrado, se podría decir. Esa es tu palabra, concentrado. Exacto, porque incluso yo conozco gente que están haciendo un esfuerzo de comer más sano, pero se nos pasa a veces de cocción, por ejemplo, un vegetal, entonces claro, ya ahí ya perdimos bastante. Por lo que mencioné al principio, las cantidades de nutrientes claro, en un vegetal de hoy día no es lo mismo que en el 1925, claro, de 100 años. Estamos haciendo el esfuerzo, pero aún así nos sentimos todavía, no estamos así al 100, mientras que en forma de jugo va un poco más concentrado y ya con regularidad, si lo hacemos todos los desayunos o siempre como una refacción saludable en la mañana o en la tarde. Aquí yo creo que esa es como la clave, ¿verdad? No es de que me tomo un jugo verde hoy y hasta dentro del otro mes. Diario. El otro mes otro. No, entonces ahí no nos va a funcionar tanto, ¿verdad? Dos
indicaciones básicas del jugo verde. Uno es la desintoxicación, que es revertir todos esos procesos de inflamación que mencionó que es la base de las enfermedades crónicas, de la obesidad, que es una enfermedad ya declarada por la OMS desde hace más de 30 años. Es una enfermedad y tristemente en nuestro medio las aseguradoras consideran la obesidad como algo estético y no cubren el tratamiento cuando de hace muchos años en países desarrollados es una enfermedad y debe tratarse como tal. El tema de manejo de la obesidad y sobrepeso de mi especialidad en medicina estética me decía que es triste que se siga considerando la obesidad como algo estético y que si no la tomamos en serio y la vemos como la enfermedad como lo que es, no la vamos a poder controlar jamás, porque tenemos que abordarla con un buen diagnóstico, con laboratorios, con una buena historia clínica, con el apoyo de los especialistas, y el tratamiento debe ser integral, no solo a nivel alimenticio, sino también a nivel de medicamentos. Entonces, cuando la obesidad y el sobrepeso se trabaja integralmente con medicamentos ad hoc, se consiguen resultados y se evitan complicaciones, porque ¿cuáles son las complicaciones de la obesidad? Pues el síndrome metabólico, la hipertensión, la diabetes, la resistencia a la insulina y toda una cantidad de consecuencias que se pueden derivar de esa enfermedad. Bien, pero volviendo a lo de los jugos. ¿Cuál jugo tiene? Variedad, porque son varios vegetales que uno puede incluir en la mezcla. Tiene suficiente cantidad de nutrientes importantísimos para el funcionamiento adecuado del cuerpo y tiene una capacidad de desintoxicación. En 1991, Cherry Calbum, que trabajaba en una empresa de jugos, ella contó su historia. Se va a darse cuenta que estaba muy mal, padecía de fibromialgia en sus 28 años, tenía también candidiasis crónica, tenía un síndrome de ovario poliquístico, tenía sobrepeso, alergias, asistía a una cantidad de médicos y no lograba una mejoría. Entonces ella empezó a revisar libros antiguos sobre medicina natural y se dio cuenta que habían curas de jugos y comenzó a trabajar en la jugoterapia. Hay muchos libros del Dr. Jensen, por ejemplo, el Dr. Newman, que hablan de la jugoterapia y empezó con los vegetales verdes. Cierto, al principio en algunas personas que están muy intoxicadas y que están muy inflamadas hay reacciones a la desintoxicación. Entonces hay aumento de los síntomas de las enfermedades que tienen por un tiempo. Tienen que ser valientes, tienen que ser apoyados por un buen médico que además de la jugoterapia acompañe con medicamentos de fitoterapia o de homeopatía para la eliminación adecuada de toxinas, suficiente líquido. Es una cosa muy importante, el jugo verde es un aporte de agua. Hay gente que no le gusta el agua pura, pues podría tomar hasta 1 litro de jugo verde. El jugo verde tiene un agua que se llama agua estructurada, que es un agua viva, es H3O2, no es H2O. Entonces esta agua estructurada tiene otro sistema, otro tipo de funcionamiento que nos permite el ingreso de los nutrientes y la eliminación de los nutrientes, pero sin llevarse, sin lavar nutrientes que ya tenemos, que sí hace el agua vacía, el agua pura, purificada, que entra, sale y lava. Bien, entonces el jugo, que tiene gran cantidad de nutrientes, también tiene clorofila, que oxigena el cuerpo, que permite un recambio de la oxigenación a nivel del eritrocito. Trabaja los nutrientes esenciales para que el hígado empiece a producir bilis y que empiece una desintoxicación. Mejora el funcionamiento también de la vejiga, dependiendo de las mezclas que hagamos, que vamos a hablar un poco de eso. Y también ayuda a los pulmones, los filtros. Entonces rescata la capacidad de filtración, la capacidad de detoxificación. De tal manera que un estudio que hicieron, tomaron 28 pacientes y trabajaron con jugos, solamente con jugos y ejercicio. Por lo menos de 2 a 3 litros de jugo al día. Fue un estudio muy bien llevado con médicos capacitados. Gente que tenía diabetes, gente que tenía ácido úrico, obesidad, hígado graso, se mejoraron o se curaron solamente con el tratamiento de jugoterapia. 3 meses, que es más o menos el tiempo en que los glóbulos rojos se recambian.
Entonces en esos 3 meses ocurre esa desintoxicación tan anhelada y el cuerpo empieza a reconstruirse con nuevos tejidos que son capaces ya de mantener la salud. Entonces esta persona, la dama del jugo, que es Cherry Calm, tiene una publicación de su libro que se llama La Dieta Turbo, porque se dio cuenta también de que la toma de jugos favorece la eliminación del peso. Entonces mucha gente que tiene tratamientos dietéticos que no baja. Claro, hay que eliminar otras causas, por ejemplo el hipotiroidismo, que está muy frecuente. Hemos encontrado cantidades abrumadoras de gente hipotiroidea. Descartando todo eso, pero la gente no logra bajar si incluye por lo menos 2 vasos de jugo al día, de jugo verde, a media mañana y a media tarde, empieza a bajar de peso. Un 76% de incremento en la baja de peso con solo incluir los jugos verdes. Claro. Entonces se puede usar suplemento o como mantenimiento, tomar 2 vasos al día, o como un sistema de desintoxicación de unos 3 días, 2 litros diarios. Claro, pero sobre todo entender que hay que ser como muy coherentes también con esto, doctor, porque a veces sí nos tomamos el jugo verde a las 8 de la mañana, pero vamos a almorzar pollo frito. Entonces ahí sí, o sea, pero le pongo el ejemplo porque lo hacemos. Claro, entonces porque no tiene hacemos sentido. Como que con una queremos hacer como el equilibrio, ¿verdad? El balance, pero no, pero internamente. Con una mano peco y con la otra me Exacto, arrepiento. No, o sea, así no funciona. Así. Totalmente, no es así. En lo absoluto. Incluso hay un factor que yo lo he mencionado y no digamos mis compañeros que todos los días aquí comparten con nosotros. El estrés. Y como siempre digo yo, el estrés tiene nombre y apellido. Y como dice mi maestro Salomón Selam de psicosomática clínica, dice: detrás de un síntoma siempre hay uno o varios conflictos. Entonces también tenemos que trabajar la parte emocional a través de varios sistemas. Ya hablábamos fuera de micrófonos, constelaciones familiares, la misma psicosomática clínica, las flores de Bach, algunas sistemas de ejercitación como el Qigong, como el Tai Chi, como el yoga, la meditación consciente, el mindfulness, y hay un sinnúmero de terapéuticas que se pueden utilizar para ayudar a procesar el estrés del día a día y que eso no vaya a ser la causa de que los procesos de desintoxicación se bloqueen. O sea, debe ser un abordaje integral. Es por eso que en el instituto que me honro presidir, pues tenemos una clínica de manejo del estrés, tenemos clínica de nutrición que nos apoya muchísimo, tenemos clínica dental. Entonces todo el equipo trabajamos de la mano bajo un mismo enfoque, de manera de apoyar al paciente para que logre ese propósito de alcanzar la recuperación y alcanzar la salud. Claro. Ahora, por ejemplo, en internet encontramos muchas recetas y muchas combinaciones de jugos. En el caso de los jugos verdes, pues el nombre lo dice, tiene esa particularidad que todos sus ingredientes van a ir encaminados a ese color. Pero yo he encontrado también otras recetas de otros que sí tienen algunas mezclas. Claro. Hay mezclas de las que tendríamos que tener cuidado porque a veces por pura ignorancia las hacemos y que lejos de ayudarnos nos den algún malestar o que no la sintamos tan beneficiosa para el organismo. Mira, como esta es una charla introductoria y vamos a hablar de los jugos, pero estamos hablando de los jugos verdes. Pero incluso podemos tener 2, jugoterapia 1 y jugoterapia 2, porque es un tema amplísimo. Hay cantidad de recetas que se pueden utilizar. Pero 2 cosas. Se recomienda no utilizar la cáscara de la naranja o de la uva dentro de lo que es la extracción del jugo, porque tiene aceites que son tóxicos al ingerirse, y tanto la cáscara de la uva como la naranja, entonces no se debería incluir. Y también el sabor, a veces los sabores de los vegetales son muy fuertes, amargos, y no estamos acostumbrados a esos sabores y por eso rechazamos. Entonces se puede incluir lima o limón para mejorar el sabor, que no tienen prácticamente fructosa, pero mejoran muchísimo el taste, el gusto por el jugo, y eso mejora también la disposición de tomarlos. Y también las zanahorias o las remolachas, pero estos tienen que tener mucho cuidado porque tienen gran cantidad de fructosa, y si la persona es diabética o es obesa, ese exceso de azúcar también puede bloquear o alterar el proceso de lo que estamos haciendo. Entonces debemos de evitar la incorporación de frutas o de verduras que sean muy dulces, que se llaman de alto índice glicémico. Si hacen una búsqueda
van a encontrar listados de alimentos de bajo índice glicémico, que es lo que queremos, y los de alto, que es lo que tenemos que evitar. Entonces tratemos de hacer combinaciones que sean adecuadas para nuestras necesidades. Hay también tipos de constitución, que es otro tema que podríamos hablar. Gente que necesita más carbohidrato, gente que necesita más proteína, se llama de tipo proteico, y gente que necesita más grasa. Entonces, dependiendo del tipo de constitución, también hay algunos jugos que se pueden recomendar más o menos. Pero en términos generales, yo enfoqué mucho el tema el día de hoy a la mala alimentación que hay hoy día, que no me dejarán mentir, tanto a nivel de adulto como de niños, que esa mala alimentación lleva a una mala nutrición, que esa mala nutrición lleva a un exceso de toxicidad, y que todo eso junto lleva a una inflamación crónica, y a su vez la inflamación crónica es la base de las enfermedades crónicas. Entonces toda la epidemia que tenemos de enfermedades crónicas en nuestro medio se debe a todo eso que mencioné, principiando por la mala alimentación. Y una forma de mejorar la desintoxicación y la nutrición es a través de los jugos verdes. Entonces podemos arrancar con una desintoxicación de 3 días de jugos verdes. Ya el material que traje tiene algunas recetas, pero podríamos principar diciendo que para la gente que jamás ha consumido jugos verdes, podríamos incluir el pepino y el apio de base, y también lo que se llama el anís o hinojo. Entonces, con la mezcla de estos 3 vegetales vamos a arrancar una semana. Los podemos diluir un poco con agua, si es muy fuerte el sabor, hasta acostumbrarnos al sabor y a la consistencia. Una vez mencioné también que le podemos agregar jugo de lima o jugo de limón para mejorar el sabor, un poquitito de sal marina también. A la gente que le gusta el picante, pues también un poquitito de algún picante natural. Alguna especie también le podemos poner, como cúrcuma, se puede consumir también. Todo eso para que sea más apetecible. Una vez nos acostumbremos a esto, podemos agregar perejil, que es muy rico en vitamina C. Podemos agregar un poquito de zanahoria, que mencioné que es muy poco. La hoja, la remolacha, también se recomienda mucho porque es excelente para el hígado, pero también tenemos que limitarla a unas cuantas porque tiene mucho azúcar. También podemos incluir la escarola, la lechuga romana, la espinaca, la lechuga roja. Todos son elementos importantísimos que no deben faltar en el jugo. El chile pimiento verde es un buen elemento a considerar para la hora de preparar nuestros jugos. La manzana verde también, no debemos de exagerar, por supuesto, la cantidad de manzana por lo mismo los azúcares, pero la mitad de una manzana bien puede ir en una mezcla de esas, aportando un sabor bastante agradable. Claro, un poco más agradable que los anteriores, ¿verdad? Muy bien, vamos a seguir platicando de otros puntos, otras cositas que nos faltan sobre los jugos verdes, pero antes vamos a la pausa. Les recuerdo, tenemos contenido, envíen la palabra contenido al 5025. Hoy nos trae el doctor recetas muy muy especiales para preparar nuestros jugos verdes. Estoy segura que les va a servir muchísimo. Ya regresamos. Es momento de compartir los mensajes de nuestros patrocinadores. En breve continuamos con el programa Carolina, la mujer de hoy. Por Globo, tus recuerdos, tu música. Para recibir las recomendaciones de este tema, envía la palabra contenido al 5025. Estamos ya de regreso y platicando con el doctor Haroldo Cabrera Mancio sobre los increíbles beneficios de los jugos verdes. Muchísimas gracias a ustedes por seguir en sintonía. Gracias a quienes están solicitando también el contenido. Les recuerdo, pueden enviar la palabra contenido al 5025. Hoy nos trajeron recetas y recomendaciones para nuestros jugos verdes, que sé que es lo que la mayoría están preguntando, ¿qué llevan? ¿Qué le pongo? Ahí están unas recetas, aunque hay muchísimas, ¿verdad? Claro. Y pues no, siempre es una buena, ahí sí es una muy buena herramienta de internet. Hay algunas que nos pueden servir aplicándolo a Guatemala, porque luego sacan unas recetas de cosas que no terminamos de Recordemos entender, que antes de los anuncios hablamos que la base de los jugos verdes son 2, el pepino y el apio. Entonces tenemos que principiar con eso e incluirlos virtualmente casi siempre.
porque el pepino tiene gran cantidad de agua, y hablé del agua estructurada, que es el H3O2, que no es lo mismo que la H2O famosa, que es el agua pura, entre comillas, pero que es un agua vacía, que no tiene minerales, que no tiene nada, que entra y sale lavando. En cambio, el agua estructurada, podemos tomar hasta 1 litro de jugo verde al día si queremos, tiene nutrientes, tiene minerales traza, tiene clorofila, entonces aporta varias características que nos van a ayudar en el proceso de regreso a la salud. Entonces dije yo, pepino y apio. A partir del pepino y apio podemos incluir otros sabores suaves, como por ejemplo la lechuga de hoja roja, la lechuga romana, la lechuga colocha, las espinacas, la que se llama lechuga escarola, que sí hay en el supermercado, yo he encontrado escarola, lo pueden buscar, junto al culantro, que estamos en Guatemala porque en otro lado dicen cilantro, pero aquí es culantro, y perejil. 2 elementos muy importantes que son colagogos. Eso significa que favorecen la eliminación de toxinas a través de la producción de bilis. Entonces, cuando se consumen alimentos colagogos, mejora la digestión, disminuye la inflamación de las mucosas, la gastritis, todo eso, que es básico. También podemos agregar la hoja que se llama diente de león, que si se consigue también acá, pueden buscarlo en el mercado, del diente de león. La coliflor, que a pesar que es blanca, también hay verde y se puede incluir en las recetas también. Sin embargo, todo este tipo de vegetales tienden a ser un poco amargos, yo lo mencioné, y entonces para evitar ese amargor o para combatir ese amargor en lo que nos habituamos, al que el paladar se acostumbre, podemos agregar la lima y el limón, que son fabulosos, y aquí se puede incluir la cáscara sin ningún problema, a diferencia de la cáscara de naranja, que no se debería incluir por los aceites que tiene, que pueden llegar a ser tóxicos. Y también podemos incluso utilizar la stevia líquida para endulzar un poquito, que es una planta peruana que se usa para endulcorante. Bien, de esa manera podemos obtener buena calidad de jugos con un buen extractor, que yo lo mencioné. Otra cosa, acompañando a la escogencia de los elementos para hacer el jugo, tenemos que ver su origen. Lo ideal es productos orgánicos, y se consiguen, aunque son un poco más caros. Si uno busca en internet vegetales orgánicos en Guatemala, y le van a salir. Puede llamar, se lo llevan a su casa, se van a dar cuenta que son más chiquitos, que tal vez no tienen el color, el aspecto de los otros vegetales del supermercado. Precisamente es por eso, porque son orgánicos. Los otros incluso están como encerados para que brillen y tengan un mejor aspecto. Esa cera es tóxica también, y esa cera puede favorecer que los pesticidas que se utilizaron para su cultivo hayan quedado debajo, entre la cáscara y la cera, y cuando uno se come eso se intoxica. Por lo tanto, se recomienda que los vegetales del supermercado, que tienen ese aspecto de brillo, mejor los pelen y los laven bien, para evitar que esas toxinas de pesticidas ingresen a nuestro organismo. Entonces decía yo que idealmente se debían de conseguir productos orgánicos para que no sean transgénicos, y lo ideal también es llegarlos a cultivar uno mismo, incluso en su jardín. Yo conozco gente que tiene su jardín, tiene sembrado vegetales y cultiva de ahí para su propio consumo. Eso sería fabuloso. Que sería lo ideal, ¿verdad? Sí. Si lo pudiéramos empezar a hacer poco a poco, empezar de alguna manera. Por lo menos algunas personas tenemos así en macetitas, que laurel, que cositas así. Hay que empezar, aunque sea con algunas cosas que sean cultivadas por nosotros. Me voy con algunas consultas y ahí vamos a ir metiendo otras cositas que usted nos tiene preparado para esta tarde. Dice por aquí: muy buenas tardes, me interesa muchísimo el tema. Quisiera que me pudiera hablar un poquito de esta acidez tubular renal y a qué se debe. Le cuento mi caso. Quisiera saber de esto, ya que a mi bebé se lo detectaron a los 6 meses y me dijeron que le dé bicarbonato, pero la verdad me da un poco de miedo si el bicarbonato puede dañarle también los riñones. ¿Qué me puede decir sobre eso? Si sí lo recomienda o no. Gracias y muy buena tarde. Gracias a usted por la sintonía. Gracias por la pregunta. 3 cosas. Número 1, estamos hablando de algo completamente distinto, porque yo hablé de la acidosis tisular latente, que es un término que, si lo buscan, existe y está perfectamente fundamentado. El problema es que hay muchísima desinformación y la medicina académica pelea mucho
por el concepto, por la base teórica, más que por realmente obtener el resultado deseado, que es la curación del paciente. Sin embargo, de medicinas naturales, de medicinas biológicas o como quieran llamarle, que yo he tenido oportunidad de revisar, tienen fundamento científico. Hay publicaciones, hay cómo sostener todo esto. Sin embargo, la medicina académica no nos permite permearnos a otras informaciones malas que la que ellos nos enseñan. Es por eso que cuando uno sale de la universidad no sabe nada de jugos, no sabe nada de desintoxicación, no sabe nada de fitoterapia, mucho menos de homeopatía, todo esto. Y uno tiene que ir a otras partes a buscar información, pero el que busca encuentra, y hoy día hay cantidad. Cuando uno es selectivo, cuando uno tiene una buena base en la medicina académica, uno puede ya saber qué es adecuado, cuál tiene un fundamento científico y qué no. Hablamos al principio. Yo respeto mucho toda la información que hay, las diferentes técnicas que hay, las diferentes terapéuticas. Puedo yo estudiar, analizar, que puedo yo ver si tienen fundamento y que puedo emplear. Y lo que es más, que me dan resultados. Por lo tanto, en este tema de la inflamación crónica tisular latente, estamos hablando de un término científico que tiene fundamentación y que no es más que la inflamación que tienen todos los tejidos del cuerpo, que es la base de las enfermedades crónicas, y que se puede revertir oportunamente cambiando la alimentación, incluyendo la dieta alcalina, que ya lo mencionamos alguna vez, que va mucho con esto, incluyendo la jugoterapia, y en especial los jugos verdes. Es una cosa. 2. La acidosis tubular renal es una enfermedad propia de los riñones. Es una enfermedad genética. Es una enfermedad que ataca a los niños y que por lo tanto su manejo, diagnóstico y manejo debería ser propio de un especialista, de un nefrólogo. Y hay excelentes nefrólogos pediatras en el país, y supongo que el nene pues ya tendrá su nefrólogo. Necesita un acompañamiento especializado. Y tercero, el bicarbonato. Si bien es cierto, hay un boom y hay cantidad de información en la internet sobre el bicarbonato. Sí, es cierto, tiene grandes propiedades y se puede obtener alcalinización con el bicarbonato. También sé decir que no es adecuado para los niños, que de ninguna manera se tiene que hacer a los niños como un suplemento, porque precisamente no tienen sus sistemas de filtración y de homeostasis suficientemente maduros para un aporte alcalino común con el bicarbonato. Por lo tanto, no lo aconsejo en niños menores de 10 años, 12 años, y a partir de ahí pues uno ya puede utilizarlo como un suplemento. Y no es lo mismo el bicarbonato sódico, que está contraindicado, que el bicarbonato que se utiliza para hacer el postre. De ese es el que estoy hablando yo, que uno puede consumir, del bicarbonato que se vende para hacer el postre, no el bicarbonato sódico. Entonces hay que identificar bien qué es lo que tenemos enfrente y qué es lo que vamos a consumir, para qué, cuándo sí, cuándo no. Muy bien, dice por aquí, quisiera preguntarle, ¿cada cuánto recomienda los jugos, o cuál sería como la recomendación base? ¿1 al día, 2 al día? ¿Qué me puede contar? Muy bien. Bueno, sería como la recetita para dijimos eso. Que primero pues había dos enfoques. Uno es para desintoxicar y otro es como para mejorar la alimentación, la nutrición, para incluirlo en nuestro día a día como un elemento, un aporte de nutrientes, y incluso para bajar el peso. ¿Sabían ustedes consumiendo tan solo 2 de jugo 3 veces por semana? En un estudio que se llama el estudio Keim, el 76% de las personas que consumieron 2 vasos de jugo 3 veces por semana estuvieron menos propensas a desarrollar la enfermedad de Alzheimer. Un incremento estadísticamente significativo, solo con incluir los jugos. Por lo tanto, esa es ya una razón suficiente de peso para incluirla. Entonces, si vamos a hacer una desintoxicación, podemos utilizar 2 litros de jugo verde en 3 días. Y podemos acompañarlo de ensaladas. Sería una cura de jugos verdes de intoxicación. Pero si lo vamos a incluir como un suplemento, mínimo 2 vasos al día, a media mañana, a media tarde, fresco, eso sí, no lo pueden preparar tempranito y usar todo el jugo toda la tarde. Eso estaban preguntando por aquí, si se puede dejar preparado. No funciona así, ¿verdad? No funciona así, excepto, pero aquí no hay, de unos recipientes que se llaman food savers en Estados Unidos, que uno prepara su juguito, lo tapa en la refrigeradora y 12 horas después el 90% de los nutrientes están ahí.
pero aquí no hay ese tipo de herméticos o de recipientes especializados para eso, que son de vidrio y que sacan el vacío. Entonces se tapa, se saca el vacío, como en los de algunos para botellas de vino. Entonces ya no hay oxígeno ahí que oxide los componentes del jugo, pero aquí no, tiene que ser recién extraído. Por eso hablé yo de conseguir un buen extractor que sea fácil de armar, fácil de limpiar, para que en la media mañana a media tarde. Si lo hacemos de esa manera, vamos a mejorar muchísimo nuestras capacidades de desintoxicación, nuestra capacidad de alerta, de metabolismo, de reducción de peso y de prevención de enfermedades crónicas a futuro. Otra consulta, dice por aquí: muy buenas tardes, saludos desde Arkansas, es un gusto escucharles. Les cuento, estoy en un tratamiento con hormonas naturales para la tiroides, pero la caída del pelo sigue y no he logrado frenar ese proceso. ¿Qué me puede aconsejar en mi caso? Muchísimas gracias y bendiciones. Bien, yo soy médico, ustedes lo saben, y entonces trato de buscar información médica, académica principalmente, y me complemento con información médica no académica, pero con sustento científico, con sentido común, con lógica y con resultados. En lo que yo he estudiado, el tratamiento del tiroides, en este caso del hipotiroidismo que mencioné, que es muy frecuente, primero debería ser llevado idealmente por un endocrinólogo, aunque pues sabemos médicos, no endocrinólogos o internistas o cirujanos que tenemos mucha experiencia de tratar ese tipo de patologías, porque simplemente pues uno tiene que conocer la patología, saber lo que significan los laboratorios y saber entonces cómo medicar, básicamente. ¿Por qué? Porque si no tenemos un adecuado balance del TSH, que es la hormona estimulante del tiroides y es la que nos va a determinar si la dosis de aporte de hormona externa es adecuada, el paciente cree que está siendo tratado y sigue con el hipotiroidismo. Otra cosa, no es lo mismo extraer el TSH del suero del paciente, que es el test estándar, que a través de la saliva, porque a través de la saliva se ha demostrado que no tiene la misma especificidad y sensibilidad debido a un montón de factores externos, como por ejemplo el tipo de dieta del paciente, si está hidratado, si no está hidratado, el tipo de pasta dental que utiliza, el tipo también de reactivos de laboratorio que se utilizan. Entonces no es tan fidedigno el tratar de analizar los niveles hormonales de saliva que en suero, hablando del hipotiroidismo. Luego, la hormona sintética, hay varias marcas de la levotiroxina, que es la que se utiliza por lo general, y no es de ahora, de más de 50 años. Es básico que encuentre su nivel adecuado para que los síntomas desaparezcan. Entonces, en este caso, si la caída del pelo persiste, es porque el tratamiento no es adecuado. Debería entonces hacer una consulta a otro especialista, endocrinólogo idealmente allá en Estados Unidos, que haga la medición del TSH, que diagnostique si está bien tratado o no. Y lo más seguro es que va a tener que reajustar la dosis de hormona externa para que entonces definitivamente el problema sea subsanado. Otra cosa, aunque los valores de TSH estén dentro del rango normal, hoy día se habla de estricto eutiroidismo, eso es de normalidad absoluta, y se habla también de hipotiroidismo subclínico. ¿Qué quiere decir esto? Que para hablar de estricto eutiroidismo, el TSH tiene que estar desde 2.5 hasta 0.5, y hay gente que tiene 3, que tiene 4 y que ya está dentro del rango normal, pero podría estar experimentando un hipotiroidismo subclínico. Eso significa que aunque no lo podamos demostrar en el papel, tiene síntomas, tiene estreñimiento severo, tiene sobrepeso, tiene lentitud, exceso de frío, tiene ganas de estar durmiendo, se le cae el pelo, la piel reseca, todos los síntomas típicos de un hipotiroidismo. Entonces el paciente en el laboratorio, en el papel, sigue estando en el rango, pero en la clínica tiene el hipotiroidismo. Esos pacientes, según las nuevas publicaciones, tienen que ser tratados con las dosis adecuadas de hormona levotiroxina.
Vámonos con Claudia. Dice por aquí, muy buena tarde, mi consulta. ¿Qué jugo me recomienda para darle a mi hija? Ella tiene 22 años y tiene 2 años en diálisis peritoneal. Es paciente renal crónica. Cuando come verduras o hierbas verdes, se le sube el potasio y el fósforo, aunque se le hace filtrado, que es el proceso de remojo. Como madre me preocupo por su alimentación porque ella es muy melindrosa y la enfermedad complica más las cosas. Quisiera darle, aunque sea licuados, le estuve dando un licuado de remolacha, apio, zanahoria y manzana, pero le subió demasiado el potasio y el fósforo. ¿Qué me recomienda? Gracias. Lo primero, orgánicos, vegetales orgánicos. Hay que hacer un sacrificio, una inversión, porque no es un gasto. En que sean vegetales orgánicos, lo mencioné. ¿Por qué? Porque los vegetales no, primero pueden ser transgénicos, les tienen grandes cantidades de fósforo, potasio, debido también a que son cultivados con pesticidas, muchos de ellos, y no voy a hablar nombres, prohibidos en otras latitudes, y aquí se siguen utilizando. Aquí hay pesticidas que incluso gente los compra para suicidarse y los venden en la farmacia, bueno, en las agroquímicas sin ninguna receta, y la persona se lo ingiere y se murió. Eso ocurre en nuestro país, en otros lados es impensable. Porque no lo venderían solo así. Jamás, nunca. Claro. Entonces, primero, orgánico. Y segundo, valdría la pena trabajar con cura de limón, de vitamina C. Entonces hay que consumir bastante jugo de limón. Podemos principiar con medio vaso de agua tibia y el jugo de medio limón todas las mañanas y medir los valores, cómo ella lo procesa. Y después podemos empezar poco a poco con solamente pepino, no hacer mezclas. En el caso de ella, que tiene esa insuficiencia crónica, las mezclas no son favorables, entonces trabajar con solo pepino o con solo apio, y al principio diluido, podría ser muy favorable para ella, debido a que su nivel de filtración está disminuido. Bien, justo eso pregunta por aquí Isabel. Tomo en ayunas siempre jugo de 3 limones en agua tibia desde hace un año. Quisiera consultarle, ¿estará bien? ¿Hará daño a largo plazo? Para nada, está muy bien. Precisamente estaba hablando de eso. Okay, exactamente mencioné. Puede seguir con eso. Aparte que uno más o menos también el cuerpo le habla, ¿verdad? Claro. Hay cosas que uno las consume y dice, no me hace bien. Otra cosa, hemos estado hablando mucho del enfoque de la dieta alcalina, que tiene bastante fundamento. Si ustedes buscan en internet, hay un médico muy controversial, español, él es oncólogo y oncólogo pediatra, y está trabajando mucho con enfoques alternativos o biológicos, y él habla mucho de ese tema de la alcalinidad, y habla mucho de un protocolo para tratamiento de enfermedades crónicas, y en especial protocolos para tratamiento de cáncer, y dice él que obtiene muy buenos resultados. Tiene muchos seguidores y también muchos detractores. Búsquenlo como el doctor Martí Bosch. Entonces, hay buenos videos de él. Hay algunas cosas que tienen mucho sentido, que las hemos practicado, que las conocemos, que las hemos estudiado, y que bien valdría la pena tomarlas en cuenta, no solo para tratamiento coadyuvante de enfermedades degenerativas como cánceres, sino también como un tratamiento de desintoxicación, un tratamiento preventivo. Muy bien. Dice por aquí también Virginia, le quisiera preguntar, en el caso del pepino, ¿se puede licuar con la cáscara o siempre hay que pelarlo? Hay que pelarlo, dije yo, porque la mayoría de pepinos que tenemos acceso pues son pepinos que fueron cultivados con pesticidas y algunos transgénicos. Si fuera orgánico, pues sí, lo podría comer con la cáscara. Y vuelvo a decir, no es lo mismo un licuado, que prácticamente es un batido, que incluye la pulpa y el jugo, que un jugo extraído, que es puro jugo. Otra cosa que no mencioné, ¿qué hacer con la pulpa? Si tomamos jugos, la pulpa se puede consumir también. Se pueden hacer sopas frías con la pulpa, se pueden hacer también mezcla de huevo con la pulpa y un poco de sal, y ese tiene muy buen sabor. Se puede utilizar aceite de oliva, huevo, sal y la pulpa. Se puede cocinar como envueltos, y es un aporte de fibra. Recordemos que la fibra es muy importante también, no solo para mejorar la propulsión intestinal, sino también como fibra probiótica, o más bien prebiótica. La fibra prebiótica es importante para trabajar las bacterias del intestino, que son muy atacadas por la industria alimenticia, por los preservantes, por los estabilizantes, por los antibióticos, que tienen también muchas proteínas que consumimos de carne animal,
todo eso va afectando la flora intestinal, que se llama ahora microbioma. Dice microbioma alterado, afecta definitivamente el funcionamiento del intestino, permeabiliza el intestino y favorece también el ingreso de sustancias no deseadas al torrente sanguíneo. Última consulta, dice, fui detectada con cáncer de mama, actualmente recibo un tratamiento con quimioterapias. ¿Considera que estos tipos de jugos verdes me podrían ayudar? ¿O en este momento mejor no? Definitivamente que sí, y le insisto, mencioné hace un momento en la pregunta anterior, Martí Bosch, hay algunos viejos y algunos recientes, y puede buscarlo también en general en la web. Hay un protocolo que él utiliza para pacientes con cáncer, donde él reporta curaciones asombrosas, mejorías asombrosas, ya sea utilizando solo el protocolo o combinándolo con los tratamientos convencionales como la quimioterapia, porque todo él cuenta que surgió en los hospitales de oncología pediátrica, donde él, un médico de vocación, se daba cuenta que el niño sufría, que cada vez que le llevaban a la quimio el nene lloraba y decía no quiero eso, me hace daño, miraba cómo los cuerpecitos de los niños se deterioraban, cómo botaban el pelo, y como protocolos larguísimos de 10 tratamientos a veces no tenían el resultado deseado. Entonces dice él, ¿cómo podemos hacer para reducir la cantidad de quimioterapias con el mismo resultado positivo? Y fue ahí donde se fue a meter, como decimos nosotros, con gente de otras latitudes. Fue a Austria con Hartmut Heine, fue a Inglaterra con los médicos en otros campos, y él fue de esa manera fue como fue construyendo un enfoque más complementario de la medicina, que buscaba una mejoría de sus pacientes más que sostener un credo, un pensamiento, a veces sin resultados, a veces solo por defender una teoría. Así que gracias por la invitación, esperamos vernos pronto con el siguiente tema. Sí, que ahorita vamos a platicar del siguiente tema, pero antes de que se me vaya, cuéntenos rapidito para quienes estén interesados en el seminario, que ya estamos a nada del seminario. Nada, sí. Cuéntenos rapidito. Bueno, parte de nuestra formación complementaria pues es el apoyo de todo lo que es la emoción, de todo lo que es la psique. Y dentro de ese camino pues principié hace muchísimos años, en el año 99, con conocer al mismísimo Dr. Hammer, que este año pues murió, nos dejó. Y este personaje pues marcó bastante mi vida, definitivamente, porque por primera vez me expuse a otro tipo de conocimientos que no tenían absolutamente nada que ver con lo que yo aprendí en la universidad. Fue la primera persona que me enseñó que la enfermedad no solamente es a nivel del cuerpo, sino también a nivel de la mente, de la psique, que es una combinación de ambas. Conocimiento que después encontré en la misma ortodoxia con lo que se llama la psico-neuroinmundo-endocrinología, que es una especialidad ortodoxa de la cual hay revistas y que fundamenta cómo es que los aspectos psíquicos impactan en el cuerpo. Por muchos años traté de ahondar en los conocimientos de Hammer sin poder llegar a algo más práctico. Me quedaba en lo teórico, en el entendimiento de todo lo que él dijo, que para mí hoy día es como decir el Cristóbal Colón de la medicina, el primero que hizo un mapa diferente de cómo podemos llegar a América, que en este caso es cómo podemos conectar las enfermedades con la parte orgánica, con el cuerpo, y la psique y la mente. Y luego empecé a escuchar otro tipo de términos, como la biología total, como la psicogenealogía, como la biodescodificación, como la bioneuroemoción y todos esos términos que están muy de moda, hasta llegar a la psicosomática clínica y humanística, que es la que está representada por su maestro, que es el doctor Salomón Selam. Tuve la oportunidad de conocer personalmente a Salomón Selam, empatar mucho con él, hacer mucha química con él, y logramos traerlo a Guatemala en marzo. Ha escrito más de 30 libros, es un médico, eso me gustó mucho, igual que yo, psicosomatólogo, porque obtuvo esa especialidad en Montpellier, en Francia, en el 83. Allá en Francia, desde ese entonces, pues ya existe esa especialidad. Aquí estamos en pañales, ni sabíamos que existía la psicosomatología. Posteriormente, Salomón se expone también a todos estos conocimientos nuevos de Hammer,
Klaus Sabá, se forma con todos ellos, y él, un médico inquisitivo, un médico muy curioso, desarrolla su propio camino, que es la psicosomática clínica y humanista, y desarrolla un tema nuevo que se llama el síndrome del yacente, que ya lo mencioné acá, y a través de eso se da a conocer al mundo. Escribe, como mencioné, más de 30 libros y está viniendo a Guatemala a hacer una formación a lo largo del tiempo, que es larga, por supuesto, con terapeutas que se dedican a trabajar con pacientes, con psicólogos, con médicos, idealmente con psiquiatras. Al momento no hay ninguno que trabaje con nosotros, debería estar, porque es una información valiosísima, es una herramienta que nos permite entender no solo cómo el paciente llegó a la enfermedad a través del diagnóstico clínico y laboratorio, sino cómo a través de conflictos que el paciente vivió previos, explicamos por qué está enfermo, y cómo, tratando al mismo tiempo el cuerpo, podemos tratar al mismo tiempo los conflictos, parte mental, y podemos llegar, en el mejor de los casos, a una curación, en el peor de los casos a una mejoría, a un entendimiento. ¿Cuánta gente vi yo y sigo viendo que la gente llega, miren, me siento enfermo, me duele la cabeza, y que el doctor me dijo que no tenía nada, que lo mío es psicosomático? Pues ahí está la psicosomática clínica y humanista, existe. Hay una forma estructurada de estudiar todo esto, de diagnosticar todo esto y de tratar todo esto. El 21, 22, 23 y 24 de septiembre, como dices tú, ya una nada, en el Hotel Las Farolas, en Antigua Guatemala, estará con nosotros el doctor Salomón Selam, full time, desde las 8 de la mañana hasta las 6 de la tarde, 4 días, abordando el tema del transgeneracional. Interesantísimo. Les prometo que después del seminario pues vamos a traer algunas cositas de transgeneracional acá y las compartiremos con ustedes. El seminario está abierto para terapeutas, principalmente para psicólogos, para médicos, estudiantes de medicina, y especialmente para aquellas personas que quieran tener un conocimiento a fondo de estas cosas, que les interese el tema y que quieran un crecimiento personal de estos temas. Para comunicarse con el doctor, para citas, para ser atendidos o para tener más información de este seminario, les digo el teléfono, por favor anótenlo, aunque igual ya se los puse en el Facebook, 22 59 32 32, y WhatsApp 5515 4471. Ahí se pueden poner en contacto, y en redes sociales IMC Cabrera Mancio, así los encuentran y ahí les pueden dar más información sobre este y otros temas. Muchísimas gracias, doctor. A ti, gracias. Fluir y tratar de entender hacia dónde la vida nos está guiando es lo mejor. Carolina, la mujer de hoy, presentó el segmento Hacia una vida mejor.